Para entender por qué Apple rompió con Intel, no basta con mirar el resultado. Hay que mirar el momento en el que esa decisión aún no era evidente, cuando seguir como estaban era lo más lógico, y cambiar implicaba asumir un riesgo que podía salir mal. Durante años, Apple dependía de otra empresa para algo crítico, no para el diseño, no para el software, pero sí para el corazón de sus productos, los chips. Y durante mucho tiempo, eso no parecía un problema. Funcionaba, era estable, era fiable, era suficiente. Hasta que dejó de serlo, Apple eliminó una dependencia y ganó control. Pero no todas las empresas pueden hacerlo, y no todas sobreviven al intento, porque en este tipo de decisiones, el margen de error es mínimo. Y eso es lo que conecta este caso con otros. No se trata solo de tecnología. Se trata de hasta dónde estás dispuesto a llegar para dejar de depender. El punto crítico no fue el lanzamiento, fue la decisión previa, porque diseñar tus propios chips no es solo una mejora técnica, es cambiar el modelo. Significa asumir todo, errores, retrasos, fallos, y dejar de depender también implica dejar de compartir riesgo. Si algo falla, ya no hay a quien culpar. Ese es el momento clave, cuando decides que el control vale más que la seguridad. Y Apple decidió hacerlo. Rompió con Intel, una decisión que, en ese momento, no garantizaba nada. El cambio fue radical. Nuevos chips, nueva arquitectura, nuevo equilibrio entre hardware y software. Y entonces, ocurrió algo. El rendimiento mejoró, la eficiencia aumentó, la integración se hizo más fuerte. Lo que antes era una limitación, se convirtió en ventaja. Pero ese resultado puede ser engañoso, porque hace que la decisión parezca obvia, y no lo era. Si los chips no hubieran funcionado, si el rendimiento no hubiera sido suficiente, si los desarrolladores no se adaptaban, Apple habría asumido todo el coste, sin alternativa rápida. Ese era el riesgo real. Durante años, Apple construyó sus productos sobre una base clara. Controlar la experiencia, diseño, software, ecosistema, todo integrado. Pero había una excepción: el procesador. Apple dependía de Intel, una empresa dominante, establecida, con décadas de experiencia. Y esa decisión tenía sentido. Intel ofrecía rendimiento, compatibilidad, escala, pero también implicaba algo importante: dependencia. Apple no controlaba el ritmo de evolución, no decidía cuándo avanzar, ni cómo hacerlo, y durante años eso no importó, porque Intel lideraba. Pero cuando ese liderazgo empezó a ralentizarse, la dependencia dejó de ser invisible. Pero hay una parte de esta decisión que no se ve al principio. Y es lo que ocurre cuando el control deja de ser una ventaja y empieza a convertirse en una obligación. Porque diseñar tus propios chips no es solo una mejora técnica, es asumir un compromiso. A partir de ese momento, Apple ya no puede depender de nadie más para avanzar. Cada mejora depende de su capacidad interna. Cada salto depende de su ejecución, y cada error también. Eso cambia completamente la dinámica. Antes, si algo no funcionaba, el problema podía estar fuera, en el proveedor, en el ritmo de otra empresa, en decisiones que no controlaban. Pero ahora, todo está dentro. Y eso reduce el margen, porque cuando todo depende de ti, no hay alternativa rápida. No puedes sustituir el sistema, no puedes cambiar de proveedor, no puedes ganar tiempo, solo puedes ejecutar mejor. Y eso introduce una presión distinta, una que no se percibe cuando todo funciona bien. Porque el éxito simplifica la historia, hace que la decisión parezca evidente.
hace que el resultado parezca inevitable, pero no lo era. Si los chips no hubieran estado al nivel esperado, si la transición hubiera sido más lenta, si el ecosistema no se adaptaba, Apple habría tenido que asumir ese coste en solitario, sin red de seguridad, sin una salida inmediata. Y eso es lo que define este tipo de decisiones, no el resultado, sino el nivel de exposición que generan. Porque eliminar una dependencia no elimina el riesgo, solo lo transforma. El caso de Apple no trata solo de chips, trata de control. Eliminar una dependencia no es solo una ventaja, es una responsabilidad, porque cuando controlas todo, también asumes todo, y eso cambia la naturaleza del riesgo. Antes, el problema era compartido. Después, es completamente tuyo. Ese es el patrón. Empresas que buscan control terminan asumiendo exposición, y la diferencia no está en la decisión, está en la ejecución. Apple lo hizo bien, pero no porque fuera seguro, sino porque aceptó el riesgo antes de tener garantías. Y eso es lo que define estas decisiones. No parecen necesarias al principio, pero cuando funcionan, redefinen todo. El problema no apareció de golpe. Fue progresivo. Retrasos en mejoras. Evoluciones más lentas. Limitaciones en eficiencia. Nada crítico por separado, pero suficiente para generar fricción. Apple seguía innovando en diseño, en software, en experiencia, pero el rendimiento no siempre acompañaba, y eso crea una tensión. Cuando una parte del sistema avanza y otra depende de un tercero, la integración deja de ser perfecta. Ahí aparece la decisión: seguir dependiendo o asumir el control. Diseñar sus propios chips. Una idea que no era nueva. Apple ya diseñaba chips para iPhone, pero trasladarlo al Mac era otra historia. Más complejidad, más exigencia, más riesgo. Y lo más importante, sin red de seguridad. Pero hay una parte de esta decisión que no suele analizarse. Y es lo que ocurre después, porque eliminar una dependencia no es un punto final. Es el inicio de otra etapa, una en la que la empresa ya no puede apoyarse en nadie más. Apple dejó de depender de Intel, pero eso también significa que ahora depende completamente de sí misma. Cada mejora depende de su capacidad interna. Cada error también. Y eso cambia la dinámica, porque cuando dependes de un tercero, puedes cambiar, puedes sustituir, puedes negociar, pero cuando todo está dentro, no hay alternativa rápida. Eso introduce una presión distinta, una que no se ve en el resultado final, porque cuando todo funciona, parece una decisión brillante. Pero esa misma decisión, en otro contexto, podría haber sido un problema. Si los chips no hubieran rendido lo esperado, si el ecosistema no se adaptaba, si los tiempos no encajaban, Apple habría tenido que sostener el impacto sola, sin margen, sin sustitución inmediata. Y eso es lo que define este tipo de decisiones. No el resultado, sino la exposición. Porque cuanto más control tienes, menos margen de error existe.